Inteligente presenta Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Desde su mirada. Nuevamente agradezco a Sinergia Inteligente por este espacio tan importante que nos brinda para que podamos compartir, dialogar y reflexionar juntos sobre temas que nos atañen a todos, temas muy importantes. Este programa lo hemos titulado ¿Quién controla a quién? Cerebro, hábitos y decisiones. Y bueno, para hablar del tema tenemos a un invitado especial que conoce muy bien esta temática, el licenciado Francisco Barreda Canseco. Hola Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a usted por volvernos a considerar para compartir información importante, sencilla a tu audiencia. Claro, como bien lo dices, Frank, pues ya has estado en el programa y realmente nos has hecho grandes aportes y pues estoy segura que nuevamente aprenderemos mucho a través de ti y sobre todo tendremos una reflexión importante para ver qué es lo que podemos cambiar en nuestra vida. Y doctora, será un placer poder compartir esta información que ya tenemos preparada, así que estamos listos, doctora. Gracias, Frank. Pues vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que les pueda presentar a Frank. Psicosalud informa. A veces nos preguntamos ¿por qué sigo haciendo esto si sé que no me conviene? La respuesta no siempre está en la fuerza de voluntad, sino en cómo funciona nuestro cerebro. Cada vez que hacemos algo que nos produce placer o satisfacción, como comer algo que nos gusta, revisar el celular o recibir un mensaje, el cerebro libera una sustancia llamada dopamina. Esta no solo nos hace sentir bien, sino que le indica al cerebro que esa acción debe repetirse. Así se forman los hábitos. Repetición y recompensa. El problema aparece cuando buscamos recompensas rápidas todo el tiempo, sin darnos cuenta. Entrenamos a nuestro cerebro para preferir lo inmediato en lugar de lo importante. Entender esto nos ayuda a dejar la culpa y a empezar a actuar con mayor conciencia. Francisco Barreda Canseco es egresado de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Biología. Él estudió la licenciatura en Biología Terrestre. Él está certificado en liderazgo con John Maxwell Team en español. Es especialista en prevención y promoción de la salud con 28 años de experiencia en el sector salud. Es líder comunitario ayudando a las familias a identificar y modificar su entorno familiar, escolar y comunitario a través de acciones con la participación de los integrantes de cada familia. Por supuesto que él contribuye en gran medida al cambio de hábitos en muchas personas que acuden a él de manera particular, incluso para que él les pueda dar una asesoría personalizada. Fran, pues vamos a iniciar ya con esta plática. En primer lugar, yo quisiera que nos aclararas cómo se forman realmente los hábitos en nuestro cerebro. Considero que es muy importante ese punto para que vayamos entendiendo el tema. Claro que sí, doctora. El tema de hábitos es algo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y en donde diferentes especialistas en la materia pues han estado haciendo trabajos de investigación serios para poder encontrar y determinar cómo es que una persona presenta una característica o se identifica por ciertas actitudes o ciertas acciones ante la situación diaria o problemática diaria en la que nos encontramos. Y de un tiempo a la fecha se ha estado trabajando mucho cómo es que se van formando y se van creando estos hábitos en nuestro cerebro. Y los últimos estudios recientes han confirmado lo siguiente. Voy a hacerlo un poco sencillo para que la audiencia pueda captar la idea y no utilizar términos que pudiera crearnos confusión.
Muchas personas nos levantamos y hacemos nuestra vida de manera cotidiana, diaria, pero no nos damos cuenta que estamos precisamente repitiendo patrones, conductas que al final son hábitos. No nos percatamos de ellos porque ya estamos actuando en automático. Pero, doctora, mira, todo se resume a la neuroplasticidad y a la eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos algo por primera vez, el cerebro gasta mucha energía estando en el estado de conciencia, estando conscientes. Y esto crea una nueva ruta neuronal. Si nosotros repetimos esa acción, la ruta se va haciendo más gruesa y rápida. Es como si estuviéramos hablando de cómo pavimentar un camino de tierra. Eventualmente, el cerebro delega esa acción a los ganglios basales. Nuestra computadora de piloto automático para no pensar más en ello y ahorrar energía. Qué interesante es esto porque no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo todos los días, seguimos forjando y haciendo más fuerte esta acción y nos lleva a representar un estilo y una forma de ser. Pero vamos a adaptarlo a los tiempos actuales. Un ejemplo cotidiano de esto, de cómo se forman los hábitos en nuestro cerebro, doctora. Para revisar el celular, el ejemplo es que cuando despertamos, al abrir los ojos por la mañana, inmediatamente tomamos el celular. Es lo primero que estamos haciendo. Si esta acción se viene repitiendo frecuentemente, se va a crear un hábito. Fíjese cómo ha cambiado la situación. Antes de tener toda esta tecnología, teníamos nuestros teléfonos celulares y lo usábamos como un despertador o programábamos una alarma. Entonces despertábamos solo para apagar la alarma. Y hoy en día lo que estamos haciendo de manera inconsciente es despertamos, apenas estamos abriendo los ojos y estamos abriendo una red social. Entonces, esta acción la venimos repitiendo y el cerebro ya lo hace en automático antes de que nosotros seamos conscientes de que ya estamos despiertos y tenemos que hacer otras actividades. Es muy importante lo que nos has mencionado, Frank, porque el hecho de que tú nos digas que cada día estamos repitiendo ciertas acciones, a veces no somos conscientes de que en realidad lo que estamos formando es un hábito. Y pues puede ser, por el ejemplo que tú nos das del celular, tanto un hábito bueno como un hábito malo. Entonces es muy importante ser consciente qué es lo que estamos haciendo cada día de nuestra vida y en cada momento, porque al menos con lo que decías del celular se me viene a la mente el hecho de que pues muchos jóvenes en la actualidad lo primero que hacen es tomar su celular, estar jugando, estar en redes y se les va muchísimo tiempo, pasan demasiado tiempo inmersos en el celular y entonces eso ocasiona que incluso se pierdan en el tiempo y dejen de hacer actividades que verdaderamente son importantes para su desarrollo personal o académico, incluso para contribuir en la casa con las familias. Así que bueno, eso que nos estás diciendo, pues lo tenemos que hacer muy consciente. Nos hablas de la neuroplasticidad, entonces con ello, bueno, pues es lógico entonces que si nosotros empezamos de manera consciente a hacer cosas que nos van a generar algo positivo, pues entonces empecemos a formar y a forjar hábitos. Podemos hacer cosas ya de manera muy consciente que nos van a generar un beneficio. Y entonces es cuando nosotros realmente vamos a tener el control de nuestra propia vida y acciones. La neuroplasticidad permite el poder cambiar algo. Si soy una persona que me levanto y dejo mi cama extendida y salgo de mi casa y me voy a la escuela, al trabajo, y lo sigo haciendo así, pues ya se está formando ese mal hábito de no dejar mi cama tendida. Pero si lo hago al revés,
que siempre acostumbro a levantarme, sacudir mi cama, tenderla, entonces se genera un buen hábito. Y me parece importante también el hecho de que nos mencionas que cuando se hace una nueva pues acción, se gasta una mayor energía. Sin embargo, cuando ya lo hacemos de manera automática, pues el desgaste es menor. Entonces, es importante que nosotros vayamos realizando acciones de manera cotidiana para que el esfuerzo ya sea menor, porque inconscientemente lo vamos a estar haciendo, como nos decías, Fran, pues de una manera automática. Así que en realidad, pues hay que formar esas rutas que tú nos mencionas, que generan una rapidez en las acciones posteriormente. Entonces eso es muy, muy importante. Fran, entonces, ¿por qué es que nosotros repetimos conductas que sabemos que no nos benefician, incluso cuando tenemos la intención de cambiar? Porque en muchas ocasiones decimos, ahora sí, y es muy común, sobre todo cuando inicia un nuevo año, el que muchas personas dicen, ahora sí voy a cambiar, pero en realidad pues caemos en lo mismo. Aquí en esta parte, si me lo permites, quiero iniciar con un ejemplo y después doy un poquito de contexto. Mire, doctora, muchas personas tienen o tenemos trabajos realmente extenuantes o que estamos todo el día fuera de casa y estamos en modo trabajo, ¿ok? ¿Qué sucede cuando al finalizar nuestra jornada o cuando las personas finalizan su jornada y llegan a su domicilio? Por ejemplo, entre otros, es que buscan comer comida chatarra o un pan dulce después de un día de trabajo, que puede haber sido muy estresante por diferentes factores y circunstancias. Sabemos perfectamente que esto que estamos haciendo, esta acción o este hábito, no nos beneficia a nuestra salud, pero lo que está buscando el cerebro es el alivio inmediato al estrés a través de un pico rápido de azúcar. Y eso es muy común, tan solo en nuestro país y en Latinoamérica es muy común. En muchas familias siempre hay pan en la mesa, entonces se pueden tomar con café, con leche, pero el pan no falta. Ahí está un hábito. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué repetimos esta conducta que sabemos que no nos beneficia? La ciencia dice que se presenta un conflicto interno en nuestra corteza prefrontal, la cual es la que usa la parte lógica, la que planea lo que queremos hacer en 1 hora, en 2 horas, al siguiente día, es decir, lo que queremos hacer en un futuro, y que de alguna manera sabe lo que nos conviene. ¿Con quién se está conflictuando? Con el cerebro emocional primitivo, que es nuestro sistema límbico, y que lo que está buscando es un placer rápido y está huyendo de ese dolor o de ese estrés, por el ejemplo que ponemos. Entonces, cuando estamos cansados, estresados o abrumados, la corteza prefrontal se apaga. En este conflicto interno, pierde poder nuestra corteza prefrontal, se corta la energía y quien toma acción es el cerebro primitivo. Toma el control y por lo tanto nos lleva a una zona de confort y a los hábitos antiguos, sin importarle, porque eso es lo que menos le importa a nuestro sistema límbico, si eso que estamos haciendo nos causa un daño o no. Y esto realmente a mí se me hace muy interesante y que de un tiempo a la fecha su servidor lo ha puesto en práctica para identificar precisamente esa lucha interna que existe en nuestra parte consciente, la parte prefrontal, y
nuestro sistema límbico, y es ahí donde las personas pudieran entender por qué seguimos repitiendo conductas. En este caso solo le puse el ejemplo de lo que es de las más comunes, ¿no? Como comer algo. Pero si las personas analizaran bien esto, se darán cuenta que hay cosas que sí pueden controlar y que podemos irles mostrando cuál podría ser ese camino, doctora. Pues es muy importante entonces esto que nos estás diciendo ahora, porque pues sí hemos visto mucho esas situaciones, incluso yo creo que algunos las hemos llegado a vivir en algún momento, y pues es importante aquí lo que destaca sobre la parte del cerebro primitivo, el sistema límbico, la corteza prefrontal, porque como bien lo dices, pues la corteza prefrontal es la encargada de la lógica, ¿no? Es encargada la corteza prefrontal de el razonamiento, de la toma de decisiones, de ayudar un poco a ese control emocional. Entonces, si obviamente se llega cansado del trabajo, se llega estresado, incluso se llega enojado, pues lógico que lo que predomina es el sistema emocional, y entonces no estamos razonando en lo que hacemos. Así que pues es muy importante ese ejemplo que nos has dado, porque yo creo que nos aclara mucho y nos hace entender perfectamente de qué se trata. Pero entonces pues queda claro porque es que a pesar de que a veces sabemos que algo no es adecuado, lo seguimos haciendo, ¿no? Incluso si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en cuestión de el tabaco, el alcohol o alguna sustancia nociva, pues las personas están conscientes de que no les hace bien, pero la parte emocional precisamente ocasiona que se lleguen a consumir, porque en ocasiones cuando alguien anda un poco ansioso, pues por ejemplo busca un cigarro. Cuando alguien está mal emocionalmente, pues busca alcohol. Entonces ahí está predominando precisamente el cerebro primitivo, la parte emocional. Así que es muy importante siempre analizar bien qué es lo que hacemos y estar conscientes de que yo estoy teniendo determinada decisión precisamente porque me está dominando la parte emocional, y si ya lo sé, pues tengo que hacer un esfuerzo para poderlo cambiar. Y entonces si de manera constante llego a mi casa y hago un esfuerzo por tener algo que yo pueda comer en el momento en que llegue, que no sea pan, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que tú nos das, pues entonces ya se hará un hábito que llego y a lo mejor tomo un vaso de agua, a lo mejor como una fruta, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, pues es importante entonces ir ser más consciente, ser más racional en lo que estamos haciendo. Entonces, Frank, ¿qué papel juega la dopamina en nuestras decisiones cotidianas? Porque pues es un neurotransmisor muy importante que debemos producir todo el tiempo y que pues es lo que nos va a mantener bien. ¿Y por qué se habla tanto entonces de ella en la actualidad? Bien, no es que hoy en día esté de moda el término de la dopamina, es que la ciencia ha avanzado tanto en los últimos años, las investigaciones científicas, que pues han profundizado más en algo que parece tan simple y tan sencillo como la cuestión de hábitos y decisiones. Y como ya lo comentábamos en las dos intervenciones anteriores, si las personas van prestándonos atención, se va hilando una acción, un hábito, y al final nosotros no somos los que estamos decidiendo, porque como lo decía hace un momento, la lucha interna que existe entre la parte prefrontal y la parte emocional, que es el cerebro primitivo, se sigue dando porque seguimos ensanchando ese camino que vamos construyendo todos los días que se van generando y se van creando esos hábitos que pueden ser nocivos o pueden ser positivos. Y respondiendo por qué ahora escuchamos mucho y vemos mucho el término de dopamina, bueno, ya se sabe que la dopamina como tal es la hormona del placer. Entonces, pero ¿cómo entendemos o cómo las personas que nos escuchan pueden identificar a qué se refiere con que la dopamina no solamente es la hormona del placer?
sino que finalmente esta hormona se anticipa, es decir, es anticipatoria y crea la motivación a través de una acción. Y aquí hago una pequeña pauta. Muchas personas quieren crear o formar un nuevo estilo de vida y les cuesta mucho trabajo y dicen, bueno, es que me falta motivación, necesito estar motivada o motivada para hacer algo. Eso no va a suceder en tanto no te pongas en acción en aquello nuevo que quieres que sea parte de tu nuevo estilo de vida. Entonces, esto es lo que nos hace desear hacer algo, ¿sí? Esta hormona. Y hoy en día se habla tanto de ella porque nuestro entorno moderno, y aquí está una parte bien importante, ha hackeado nuestro sistema dopaminogénico. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de estilos y estímulos súper normales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan golpes masivos de dopamina sin ningún esfuerzo. Y es aquí donde están los estudios trabajando todavía y profundizando más, porque actualmente podemos obtener cosas, no todas, pero sin hacer un esfuerzo. Entonces, lo que hace la dopamina es simplemente darnos ese placer. Pero, ¿por qué sucede esto? Dado que vivimos rodeados de tanta tecnología, que nuestros receptores pierden esa sensibilidad y nos dejan sin motivación para las tareas difíciles pero importantes. Por ejemplo, nuevamente, vamos a hablar de lo que hacemos con el teléfono celular. Voy a mencionar una red social o dos, TikTok o Instagram, ¿no? Que muchas veces estamos ahí inmersos. Pero ¿qué sucede aquí? Le llaman los investigadores, diversos autores, entre ellos Fernando González, dice, lo ha denominado como el scroll infinito. ¿Qué es el scroll? Pues estar con el dedo en la pantalla y estarle moviendo para ir viendo contenido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí según las investigaciones? En realidad el cerebro no sabe qué video viene después. Estamos scrolleando. Así que se anticipa y libera dopamina para una posible recompensa. ¿Cómo puede ser esto? Si es que encontramos, por ejemplo, un video gracioso. Entonces, ya se anticipó, ya nos disparó la dopamina y seguimos scrolleando hasta que encontremos ese video gracioso. ¿Y qué sucede? Que esto nos mantiene atrapados deslizando la pantalla del celular por horas, buscando, ¿qué cosa? Otra recompensa, otro golpe de dopamina. Pero esto lo hace el cerebro para mantenernos precisamente distraídos y completamente sumergidos en esos golpes de dopamina, porque podemos estar o hemos estado o estamos sentados en algún lugar. Si nos subimos a un carro de pasaje, vamos a ver personas que si sus viajes son más de 30 minutos, 20 minutos, inmediatamente se sientan, sacan su teléfono en el parque. En cualquier lugar vamos a encontrar personas que están revisando el teléfono. En realidad, no son las personas, no somos nosotros en un estado de conciencia porque estemos buscando una información específica. Simplemente estamos buscando ese placer anticipado que nos da lo que estamos observando precisamente en estas redes sociales, doctora. Fíjate, Fran, que cuando tú nos dabas la respuesta, se me venía a la mente pues tantas personas que ahora ya no pueden alejarse del celular, precisamente porque al estar con el uso del mismo, pues se genera muchísima dopamina y eso ocasiona que puedan pasar horas y horas con el dispositivo y que en realidad, como decía anteriormente, pues se pierdan en el tiempo. Tú bien lo decías, la dopamina pues tiene mucho que ver con el placer, pero genera gran satisfacción al ser humano y entonces
el ejemplo que nos pones pues es muy bueno porque dices, se anticipa simplemente el cerebro a sentir placer nuevamente y entonces ya está pensando en lo que viene y no se puede parar, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que hay personas que están viendo un video y siguen con otro y pueden pasar así horas y no se frenan. Entonces es muy importante esto porque definitivamente se influye mucho en nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Muchas veces elegimos aquello que nos ofrece una recompensa de manera inmediata, que es lo que ocurre precisamente con el celular porque provoca bienestar. Sin embargo, pues sabemos muy bien que el uso excesivo del celular está afectando seriamente atención, concentración, memoria y pues los problemas son bastante serios porque pues algunas personas dejan de hacer cosas por seguir usando el celular, ¿no? En la actualidad, pues tú nos decías, no es que esté de moda hablar de dopamina, la realidad es que pues tanto avance que se tiene que ahora se entiende más cómo se da ese exceso de dopamina en el cerebro cuando se están haciendo cosas que generan placer. Y entonces pues es muy importante poder identificar que hay situaciones desfavorables, porque también, por ejemplo, en el caso de las adicciones, una persona que se droga pues produce mucha dopamina y obviamente necesita todo el tiempo estarse drogando para seguir produciendo la dopamina porque además pues desafortunadamente cuando la dopamina se produce por una sustancia nociva pues el cerebro la deja de producir de una manera natural, ya no es el cerebro quien lo hace sino la misma sustancia y por lo tanto pues si dejan esa sustancia va a ser muy difícil que se recuperen de una adicción tan seria. Entonces, pues el cerebro entonces va a estar produciendo la dopamina dependiendo de qué hacemos, pero aquí lo importante es que tengamos acciones que nos generen un placer, hay una recompensa, pero que sean cosas positivas, ¿no? Bueno, yo diría, por ejemplo, leer, escuchar música, hacer ejercicio, que produce también mucha dopamina. Fran, entonces nos hablas ya de redes sociales. ¿Cómo influyen estas y los estímulos digitales en nuestra capacidad de atención y de autocontrol? Porque es muy importante ver qué está pasando con nuestro autocontrol. Sí, aquí en este caso todos tenemos acceso a las redes sociales y dependiendo del contenido es como le podemos agregar un valor a lo que estamos utilizando de tiempo para poder scrollear. Pero de aquí estamos hablando de cómo nos afecta, ¿no? Cómo se crean estos hábitos y cómo nos van afectando. Y esta pregunta que está usted haciendo, de un tiempo a la fecha se han subido muchos videos o imágenes comparando etapas o épocas distintas de la conducta del ser humano. Yo creo que la audiencia bien debe de recordar que las reuniones familiares en los 80s, 90s, 70s realmente eran fiestas porque todo el mundo estaba divirtiéndose, porque todo el mundo quería ver al familiar, al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, a los hermanos, los primos, y eran conversaciones largas, mesas grandísimas, ¿no? Yo recuerdo eso personalmente, que si era el cumpleaños del jefe de la familia o de alguna persona que se le apreciaba mucho, bueno, no faltaba nadie de la familia, incluso se invitaban a otras personas conocidas y eran convivencias realmente saludables, sanas, porque se pasaban las horas, aunque se creaban grupos, pero había intercambio de conocimientos, de experiencias, de chistes, de bromas, bailar, cantar, etcétera, etcétera. Hoy en día ha cambiado eso de manera importante y significativa. Hay reuniones familiares, hay reuniones de trabajo, cualquier lugar donde esté uno concentrado y tenga uno la oportunidad de estar compartiendo, incluso en una relación de pareja, incluso los jóvenes cuando están saliendo con un joven, una señorita para poderse conocer, desafortunadamente se presenta algo que es muy, muy grave. Los expertos lo llaman el pubbing, pero no es otra cosa más que ignorar a la persona que tienes enfrente por estar observando el celular.
¿Y por qué sucede esto? Las plataformas digitales, porque también estamos en ese estado de inconsciencia, aquí es donde también nos gana el sistema límbico, estas plataformas digitales están diseñadas específicamente por ingenieros de la atención, y presta atención a esto, para explotar nuestras vulnerabilidades psicológicas. O sea, tienen un fin estas redes sociales, y por eso, dependiendo de la red social, es donde las personas se concentran, porque nos vulneran psicológicamente, pero no lo percibimos, porque como ya se mencionó, pues constantemente nos están bombardeando de dopamina y sentimos placer. Aquí utilizan recompensas variables intermitentes, que es como si fuera el mismo mecanismo, y usted se debe de acordar de las famosas maquinitas tragamonedas, ¿no? Donde la gente tiene la esperanza que metiendo una moneda puede ganar 5, 10, 20 más, y si no tiene efecto, pues vuelve a meter otra porque está esperando ese golpe de dopamina. Y bueno, es similar lo que está sucediendo hoy en día con el tema de las redes sociales. ¿Qué sucede? Que esto hace que nuestra corteza prefrontal se fatigue y vuelva a perder la batalla, como ya lo mencionábamos, y al agotar nuestra energía mental, pues por supuesto que perdemos el control, y esto nos debilita para el resto del día. ¿Y qué sucede? Que en ocasiones, al estar tan distraídos, que para empezar el dato más fuerte es que dejamos de prestarle atención a la persona que está a nuestro lado, está frente a nosotros, porque estamos observando el teléfono y solo estamos esperando. Y ese dato también es muy interesante, porque al estarlo revisando me impactó mucho, que las personas están ansiosos por escuchar un sonido del celular, por un mensaje de WhatsApp o por un mensaje de TikTok o de Instagram, y eso también hace que perdamos la concentración, y eso también hace que nos genere un golpe de dopamina inmediato, porque estamos ansiosos por ver que alguien nos escriba algo. ¿Y qué sucede con todo esto? Que puede ser que hasta en nuestro ambiente laboral perdamos la noción del tiempo y pasamos 30, 40, 50, 60 minutos viendo videos. Y estamos olvidando por completo cuál fue la razón por la cual yo tomé el teléfono, o sea, cuál fue el motivo por el cual yo entré a revisar el celular. Tal vez porque quería ver si puedo revisar un correo electrónico donde estoy esperando una información de cualquier naturaleza, y al final resultó que me pasé mucho tiempo scrolleando en estas redes sociales. Así que el daño más o el impacto más importante que tiene esto en las redes sociales es el ignorar lo que está a nuestro alrededor, sobre todo si en ese caso se trata de que ignoramos a la persona que está junto a nosotros. Por eso le ponía el ejemplo de lo que eran las reuniones familiares en el pasado y lo que son hoy en día, donde todo mundo, hasta los pequeñitos, tienen un teléfono celular. Bueno, entonces ahora entendemos por qué es tan difícil, una vez que se toma el celular, poderlo dejar, ¿no? Se requiere mucha fuerza de voluntad para que realmente se esté consciente de para qué voy a tomar el celular, cuánto tiempo lo voy a utilizar, estoy perdiendo el tiempo y sobre todo estoy perdiendo la noción del tiempo como tú nos mencionas. Es claro entonces, por lo que nos dices, que las redes sociales y todos los estímulos que tenemos de manera digital pues han sido precisamente diseñados para captar y mantener nuestra atención. Finalmente, pues tenemos que pensar también que fueron creadas como un negocio, y entonces lo importante es el poder manipular de alguna manera a través de, obviamente, el cerebro, para poder pues tener grandes ganancias. Entonces yo creo que es importante que analicemos qué estamos haciendo. Yo creo que debemos pensar que
el mal uso de la tecnología nos está generando un daño, así que hay que utilizarla con conciencia, hay que establecer límites, y a los niños, por ejemplo, pues hay que establecerles límites, porque hay niños que desde muy pequeños ya están utilizando un celular por mucho tiempo, y sobre todo cuando los padres de familia o los tutores están fuera de casa porque tienen que trabajar, y el niño pues ahora es educado por el teléfono celular y todo el contenido existente. Yo creo que tiene que haber momentos de desconexión, Fran, porque bien lo dices, es muy común ver en las familias, en las fiestas, en reuniones, que todo el mundo está con su teléfono y en realidad no existe una verdadera comunicación, como el ejemplo que nos das cuando había reuniones familiares y realmente generaba un bienestar el estar platicando, el convivir, esa cercanía que ahora lamentablemente ya no se tiene, y que incluso de repente vemos imágenes de la abuelita que dice: aquí mis nietos visitándome, y todos están con el celular. Entonces, pues hay que reflexionar sobre esto, Fran. Entonces, estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos debido a la sobreexposición a estímulos inmediatos. Bueno, no es que estemos perdiendo la capacidad de concentrarnos o la capacidad biológica, ¿no? En realidad, lo que estamos haciendo es entrenar a nuestro cerebro mediante la neuroplasticidad para ser excelentes en la distracción. Esto quiere decir que si acostumbramos al cerebro a recibir un estímulo nuevo, que de hecho así está sucediendo en la gran mayoría de las personas, si lo acostumbramos a recibir un estímulo nuevo, como le decía hace un rato, cada 15 segundos, es lógico que cuando intentamos leer un libro o tener una conversación profunda, el cerebro entra en un estado de abstinencia de estímulos y empieza a crear y a generar ansiedad para que busquemos una nueva distracción. Aquí lo interesante de esto es cómo estamos entrenando a nuestro cerebro en esta neuroplasticidad, porque si esto lo hiciéramos a la inversa, si lo entendemos así, podemos crear esa persona que quiero llegar a ser en algún momento. Sin embargo, en este caso estamos hablando de cómo nos está afectando. Ahora bien, muchas personas tienen una incapacidad así real para ver una película en el cine o en casa sin sentir la necesidad de tomar el teléfono o agarrar el teléfono solo para ver si hay algo nuevo. Eso realmente llama muchísimo, poderosamente la atención, que las personas que entran en este estado, que es totalmente inconsciente, perdemos la capacidad de concentración, y eso se debe a que estamos entrenados para recibir estímulos cada determinado tiempo, como puse el ejemplo, cada 15, 20 segundos, cada 30 segundos. Por eso vemos muchas personas que el teléfono se ha convertido en una extensión de su cuerpo, de nuestro cuerpo. El teléfono siempre lo tienen en la mano y constantemente, estamos en una conversación, estemos en una reunión, cualquiera que sea, constantemente estamos observando el teléfono. Si lo tenemos con la pantalla hacia abajo, lo estamos levantando constantemente. Y es ahí donde nos damos cuenta el daño que tenemos. Importante aquí es, si yo no tengo el teléfono en la mano, puede ser que caiga en este estado de ansiedad. Y lo primero que diga, ¿y mi teléfono? ¿Vieron mi teléfono? O incluso las personas pueden tener el teléfono en la mano o pueden estar hablando por teléfono y de repente están buscando el teléfono y le están diciendo a la otra persona que está en esa conversación, es que no encuentro mi teléfono. Ese es el resultado de esta batalla que pierde la parte prefrontal y que la parte emocional, que es el sistema límbico, va ganando porque perdemos la noción de lo que somos en ese momento, lo que estamos haciendo en ese momento. Y esta forma de abstinencia de estímulos pues nos sigue generando en realidad toda esta parte de la ansiedad. Así que no es que estemos perdiendo la capacidad
biológica de concentrarnos, es que estamos en esta neuroplasticidad transformando las respuestas y la generación de dopamina en nuestro cerebro. Entiendo entonces que nuestro cerebro pues se va acostumbrando a recibir información de manera rápida. Se me viene a la mente por los ejemplos que ya nos dice los videos cortos. Es muy común que tengamos nosotros en un dispositivo, bueno, en general en la red, videos cortos, y eso precisamente está afectando una atención sostenida y pues se deteriora la concentración. Como nos dices, no es que se esté perdiendo por completo, ¿no? Pero sí se está afectando. Y yo pienso, por ejemplo, en el ámbito escolar. En el ámbito escolar es muy importante la atención sostenida, la concentración, la memoria. Y entonces con este uso excesivo pues se está perdiendo. Y ahora pues a los niños, a los adolescentes, incluso a algunos adultos, pues les va a costar trabajo mantenerse en una tarea, y sobre todo yo creo que mantenerse en una tarea que requiere de un esfuerzo, porque todo lo quieren fácil, y porque de repente, bueno, yo trabajo con muchos jóvenes que me dicen, es que está bien complicado, y en realidad no es así, pero ya su perspectiva pues les hace ver las cosas más complejas de lo que en realidad lo son. Aquí hay algo muy importante, Frank, que quiero rescatar de lo que tú nos dices, la neuroplasticidad, porque es importante volverla a mencionar. No todo entonces está perdido. Gracias a esa neuroplasticidad que nos mencionas, pues entonces sí es posible recuperar la atención, sí es posible recuperar la concentración. Existen varias formas, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, en el juego. El juego para los niños es muy importante para recuperar este tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que pues como padres de familia, como maestros, como adultos, pues tenemos que poner mucha atención a esta información, ver qué estamos haciendo primero nosotros, con nosotros mismos, y luego voltear a ver a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros niños jóvenes, y ver qué es lo que ellos están haciendo para poderlos guiar. Porque entonces si pensamos en el futuro, qué situación se nos viene con todo esto que está ocurriendo, y por eso vemos tantas cosas negativas lamentablemente en nuestra sociedad. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César, y posteriormente escucharemos una canción que se titula Todo se transforma, de Jorge Drexler, porque a veces cambiar empieza pues de alguna manera con comprender cómo funcionamos. Yo creo que eso es muy útil, y bueno, hay que escuchar esta canción porque seguramente nos va a recordar que todo puede transformarse, y en algún momento yo creo que ya hemos reflexionado sobre ello. Y regresamos para seguir platicando con Frank. Psicosalud informa. Vivimos rodeados de estímulos como notificaciones, mensajes, redes sociales, información constante. Nuestro cerebro no fue diseñado para cambiar de tarea cada pocos minutos. Cada interrupción rompe la concentración y hace más difícil mantener la atención profunda. Poco a poco nos acostumbramos a lo rápido, a lo inmediato, y perdemos la tolerancia a la espera, al esfuerzo sostenido también. Esto no significa que la tecnología sea mala, pero sí que necesitamos aprender a usarla con límites. Cuando no lo hacemos, nuestra mente se vuelve más impulsiva y menos reflexiva. Recuperar espacios sin interrupciones es una forma de entrenar al cerebro para pensar con mayor claridad y tomar mejores decisiones. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte,
tal vez cuando vaya tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra, mar con 4 guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Les recuerdo, estamos hablando de un tema muy importante para la actualidad. ¿Quién controla quién? Cerebro, hábitos y decisiones. Nuestro invitado es Francisco Barreda Canseco y bueno, él ya nos ha dado un panorama muy amplio de cómo en realidad nuestro cerebro va formando hábitos, tanto positivos como negativos, cómo es que las redes sociales de alguna manera pues nos están generando algunas afectaciones, nos estamos acostumbrando mucho a la distracción y pues en realidad se está afectando atención, concentración en general en nuestra vida. Entonces pues es muy importante seguir platicando del tema. Ahora, Fran, yo quisiera que tú nos dijeras ¿cuál es la diferencia entre actuar por impulso y tomar una decisión consciente? Porque de manera general, pues ya nos has venido hablando de este tema a través de otras palabras. Aquí la importancia radica en una pausa, en la pausa. ¿Qué es esto? Podemos actuar por impulso dado que es una reacción de supervivencia. Y esto lo hace, por supuesto, el sistema límbico, que es rápido, que es emocional y que es en automático, porque ya, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es reaccionario, ¿no? en esta situación.
se reacciona así rápido y emocional y en automático, porque ya está programada esa respuesta. Como les decía hace un rato, se anticipa, es anticipatoria. Y tomar una decisión consciente implica activar la corteza prefrontal, que en este caso debe ser lento, lógico y deliberado. Hay un libro muy interesante que se llama Piensa rápido, piensa lento. Este libro es muy recomendado para que podamos precisamente trabajar esta parte que nos estás preguntando, si actuamos por impulso y si lo hacemos en una forma, una decisión consciente. En ese libro nos dice que muchas veces somos tan reaccionarios, somos tan impulsivos que tomamos decisiones erróneas o equivocadas y que después de un periodo de tiempo corto, inmediatamente estamos frustrados o enojados por el resultado después de eso. Esta pausa que nos dicen en estos libros es que el estímulo de respuesta es donde reside nuestro verdadero o libre albedrío, el cual, como bien sabemos, nos va a permitir evaluar si la acción que vamos a tomar se alinea con nuestros objetivos que nos hemos propuesto, como mencionaba usted, doctora, que a inicio de año queremos hacer actividad física, dejar de comer comida chatarra, etcétera, etcétera, o si solo obedece a una emoción pasajera, pero que es una emoción ya entrenada de esos golpes de dopamina que recibimos. Como un ejemplo, aquí pudiera ser cuando recibimos por alguna red social una respuesta o un mensaje y que puede ser pasivo o agresivo. Si nos fuéramos por la respuesta rápida, emocional y automático, pues el impulso sería responder inmediatamente a la defensiva o con enojo. Dicho de otra manera, es una reacción emocional. Si lo hiciéramos por la parte lógica, la decisión consciente sería: ok, ya vi el mensaje, me siento aludido, me siento agredido o agredida. Lo que tenemos y debemos que hacer, o que se recomienda, es hacer 3-4 respiraciones profundas conscientes, que llaman 4-7-4, es decir, cuento del 1 al 4 mientras estoy inhalando aire por la nariz. Mantengo la respiración contando mentalmente hasta el número 7 y después voy a liberar nuevamente por la nariz esa aspiración y vamos a expirar contando del 1 al 4. E inmediatamente, ya que hicimos eso, es como otra técnica, es alejarnos del teléfono, alejarnos del equipo celular entre 5 y 10 minutos para que nosotros podamos tener y podamos usar la parte prefrontal y así poder responder de tal manera que nos podamos ver objetivos o profesionales, dependiendo de cuál ha sido el mensaje que nos han enviado. Y es ahí donde radica entonces la diferencia cuando actuamos por impulso o cuando queremos tomar una decisión consciente, doctora. Fíjate, Fran, entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Que cada vez vemos más personas que se dejan llevar por el impulso. Lo vemos cuando alguien va manejando, lo vemos en las escuelas, lo hemos visto últimamente cuando ahora hasta madres de familia van a pelearse con las jovencitas porque sus hijas tienen conflictos con ellas. Hablo del nivel secundaria, por ejemplo, una sociedad completamente impulsiva que pues está actuando precisamente sin analizar las situaciones, sin ver las consecuencias de todo lo que está ocurriendo. Y entonces pues es muy importante que nos vayamos haciendo conscientes de esto, porque tenemos que tomar decisiones conscientes y no actuar por impulsividad, ya que se genera un mal en cada uno de los entornos en donde vamos a estar, y pues esto ahora es muy, muy común. Así que tenemos que lograr que nuestra corteza prefrontal
verdaderamente tenga una madurez en el caso de los niños adolescentes, llegue a su maduración, pero también que como adultos pues tengamos ese control, porque a lo mejor ya habíamos madurado, pero ahora con el uso excesivo de el dispositivo, pues le estamos perdiendo y nos estamos dejando llevar más por cuestiones de tipo emocionales. Así que pues hay que actuar, estamos todavía muy a tiempo de cambiar las cosas, porque pues en un futuro el uso de el celular en general, de la tecnología en general, pues va a ser mucho más que el que tenemos ahora. Fran, algo muy importante, ¿qué estrategias entonces prácticas se pueden aplicar en cualquier persona para empezar a reprogramar esos hábitos, los hábitos, sobre todo los negativos, ¿no? O simplemente hábitos positivos para estar bien? Hay tantos ejemplos en la vida cotidiana que a veces nos es difícil un poco poder extendernos tanto, ¿no? Con varios ejemplos, pero aquí estamos hablando de ejemplos cotidianos, de lo que está sucediendo ahora. En esta pregunta de las prácticas para reprogramar hábito, ¿qué estrategias? Vamos a tomar otro estilo de vida. El ejemplo es que muchas personas llegando a casa, independientemente del día de la semana, les gusta ver la televisión hasta muy tarde, no sé, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Y aquí en algún momento dicen, bueno, es que yo quiero dejar de ver la televisión y pues mejor quiero leer, ¿no? Quiero empezar a leer un libro. Aquí la estrategia no es como esa palabra muy común de echarle ganas a la lectura. No, porque eso no estamos actuando con una conciencia plena. La estrategia real aquí es dejar el control remoto en otro lugar donde no esté a tu alcance, o en otra habitación, o esconderlo, porque al no tenerlo de frente o a un costado, porque también se convirtió en una extensión de nuestro cuerpo al estar en la sala o en la recámara, pues podemos pasar minutos o hasta horas con el control en la mano y no lo soltamos. Entonces, la estrategia es dejar el control remoto en otra habitación para evitar que aumente esa fricción y, ojo, dejar el libro abierto arriba de la almohada o a un lado desde el amanecer. Y así vamos a reducir la fricción para creación de este nuevo hábito. ¿Qué va a suceder aquí? Que mi cerebro, mi mente, va a buscar, en este ejemplo, el control remoto, pero lo que va a encontrar, en cambio, va a ser el libro. Y es ahí donde esta estrategia práctica puede ayudarlo, pero no usando el término de echarle ganas. ¿Por qué es importante analizar esta situación? Porque el cerebro no borra nada de lo que hemos construido. Se va guardando, ¿no? Ya sea hábito bueno o hábito malo. Pero aquí vamos a enfocarnos un poco en este ejemplo. Este es un mal hábito. Entonces, lo que tenemos que hacer no es pensar, quiero dejar de ver televisión, sino tengo que tomar acción en algo que me permita reemplazar eso que quiero cambiar. Muchas veces en el pasado se decía, tienes que eliminar tus viejos costumbres, tus viejas actividades, y tienes que esforzarte mucho para no pensar en ellos. Y nos decían que teníamos que repetir las frases de cierta manera. Ya no voy a fumar, ya no voy a tomar alcohol, ya no voy a ver televisión, ya no voy a estar en el celular. Cuando nosotros usábamos estas frases, en realidad lo que estamos haciendo es reforzar ese hábito que ya venimos creando, porque la mente, el cerebro, no sabe lo que es un sí y lo que es un no. Simplemente al escuchar la palabra, que en este caso son los ejemplos que le mencioné, tabaco, alcohol, televisión, estar durmiendo por las tardes, si yo le pongo la palabra no,
antes de esta frase, pues el cerebro va a decir, tú quieres más de esto, pues vamos a seguirlo haciendo. Entonces, el cerebro no puede borrar un mal hábito, pero sí puede reemplazarlo. La clave es en el diseño del entorno. Tenemos que modificar el entorno, que es muy importante para todos nosotros. Y eso va a ayudar a reducir la ansiedad y esa fricción entre la necesidad de estar sentados viendo la televisión, ¿no? Aquí, si yo quiero formar un buen hábito, debo de hacerlo fácil y obvio. Y si yo quiero eliminar un mal hábito, tengo que hacerlo invisible y difícil, porque además de esto, tendría yo que enfocarme en micro hábitos respaldados por repetición, que esto es lo que realmente nos dicen los expertos. Estos micro hábitos, pequeños pasos que aparentemente no conducen a nada, nos va a permitir nosotros evitar esos pequeños golpes de la dopamina que nos generan la motivación. Pero recordemos que esta motivación, como es instantánea y se anticipa, es de corta duración y se acaba. Por eso es que constantemente estamos repitiendo estas estrategias de microhábitos. También hay muchísimos libros que pueden consultar sobre los microhábitos, porque de alguna manera debemos entender que pequeños pasos nos pueden hacer llegar a una gran meta. Si yo tengo un objetivo grande para crear un nuevo hábito, debo de convertirlo en pequeños o micro hábitos para que el cerebro no sienta esa presión, para que la mente no me bloquee y empiece yo de manera gradual. Hay un autor que se llama Darren Hardy, uno de sus libros se llama El efecto compuesto. Esto es también muy recomendable porque ahí nos pone varios ejemplos de la vida actual y nos va mostrando cómo estos micro hábitos bien analizados, bien pensados, sirven como estrategias para poder crear y reprogramar estos hábitos. Insisto, no se borran, no se eliminan, pero vamos cambiando el entorno y por lo tanto vamos mejorando en esa parte principal que queremos transformar. Entonces nos queda muy claro, Frank, tenemos que utilizar estrategias donde podemos empezar por cosas pequeñas, como tú nos los dices, ¿no? Podemos hacer algo pequeño, pero que sea constante para que finalmente se convierta ahora en un hábito positivo. Y pues es muy importante que seamos capaces de identificar qué es lo que está detonando ciertos comportamientos, porque eso nos va a ayudar a que podamos intervenir antes de actuar de manera ya automática. Yo creo que en algunos casos, por ejemplo, si yo tengo una adicción a un juego, pues creo que lo más recomendable es borrar ese juego de mi celular para que no me gane la tentación de jugar. Lo digo por el ejemplo que tú nos mencionas de alejar el control. Tenemos que modificar precisamente el entorno que tenemos, alejar el control, dejar el celular lejos de mi cama, borrar alguna aplicación que sé que es la que me está causando problemas bastante graves para que pues nos podamos alejar de cualquier distracción o de alguna manera pues facilitar las acciones que sí queremos repetir. Así que bueno, la clave entonces es la repetición consciente, pero de lo que a mí me sirve, de lo que yo realmente quiero, pero una vez que haga esa reflexión para ya poder cambiar las cosas que sé que me están dañando. Fran, entonces, ¿es posible recuperar el control cuando ya sentimos que ciertos comportamientos nos dominan? Porque de repente pues escuchamos a personas que dicen es que yo ya no lo puedo controlar, es que no puedo estar sin el celular, es que por más que quiero no lo dejo, porque tú bien decías anteriormente, se genera ansiedad. ¿Por dónde empezar, Fran? Hay una frase, doctora, que yo escuché hace muchísimos años en mi juventud, en adolescencia, y se iba repitiendo esa frase de generación en generación. Por supuesto que en ese entonces pues era yo más que propositivo, estaba yo escuchando y si lo decía alguien que yo le tenía un aprecio o un familiar muy importante, pues simplemente uno escuchaba
y decía, ok, si ellos lo dicen, pues es verdad. Esta frase dice así: perro viejo no aprende trucos nuevos. Y entonces mucha gente lo repetía y se refería a la edad biológica, a la edad de las personas, cronológica, perdón, de 50, 55, 60, 65, 70. Entonces decían, una vez que llegues a esa edad, tú así te vas a morir. Bueno, déjeme decirle que crecieron y todavía han escuchado esa frase, o todavía se repiten esa frase en su mente, que por supuesto que es totalmente posible recuperar el control. ¿Cómo? A través de la neuroplasticidad de la que hemos hablado y que usted ha reforzado. Dado que nuestro cerebro es completamente maleable hasta el último día de nuestras vidas, mientras estemos conscientes, nuestro cerebro, la neuroplasticidad, ahí está a nuestra disposición. El control se recupera, aquí importante recalcar, dándole al cerebro pequeñas victorias para reconstruir la autoconfianza. Aquí tenemos que empezar por los hábitos claves, que no son otra cosa más que pequeñas acciones muy importantes para que creen un efecto dominó positivo en otras áreas de mi vida o de la vida de las personas, regulando primero nuestra fisiología. Qué interesante es esto, porque aquí podemos aplicar algunos de los consejos que dan los especialistas. La regla de los 2 minutos o la regla de los 5 minutos, la que mejor le pueda acomodar a la persona que quiera empezar a cambiar esos hábitos. El ejemplo muy común es que las personas quieren hacer ejercicio. Arrancan, pero pues en corto periodo de tiempo abandonamos. Como nos ponemos una meta muy grande y es algo nuevo que queremos hacer para nuestro beneficio, pues es lógico, de acuerdo a cómo se encuentre esta parte prefrontal y la parte emocional, que cuando queremos intentar hacer algo nuevo, pues el que nos gana, pues es la parte límbica, ¿no? Pero aquí entonces, en esta tarea que pareciera brutal, abismal, imposible de alcanzar, que hay muchos ejemplos en redes sociales documentados como personas que querían hacer ejercicio porque pesaban arriba de 100 kilos, 150 kilos, lograron reducir de manera importante ese peso, no en un mes, porque no hay nada mágico. Tiene que hacerse de manera biológica y entonces se llevan hasta 2 años para poder encontrar su peso ideal de acuerdo a su talla. Y aquí es donde las personas tienen que entender que para crear este nuevo hábito, que si hemos sido sedentarios por mucho tiempo, pues no me voy a salir a correr inmediatamente o a trotar, que muchas personas lo hacen, o y me voy a ir inmediatamente a hacer una actividad de fuerza. No es recomendable porque vamos a terminar agotados y cansados, porque estamos haciendo un esfuerzo extenuante. Aquí aplicamos esta regla de los 2 o los 5 minutos. Yo me quisiera manejar este ejemplo en los 5 minutos. Si lo que yo quiero es empezar a hacer actividad física, lo primero que tengo que hacer, independientemente de que mi meta sea participar en un maratón de 3 o 5 kilómetros, que lo primero que tengo que hacer es ponerme los tenis. No importa si tienes pantalón, si tienes un short de marca o no es de marca, no importa si tu playera ya perdió el color, porque eso también influye demasiado, porque pretendemos tener todas las herramientas que la mercadotecnia nos dice para hacer actividad física. No, simplemente en 5 minutos lo que tenemos que hacer, o que le recomendamos a las personas, es colocarse los tenis, que tenga un pantalón cómodo, un short cómodo, una playera cómoda, y que empiece a caminar por 5 minutos, nada más. No importa la dirección, no importa la distancia, solo caminar 5 minutos. ¿Qué va a pasar ahí? Que al cumplir esta actividad de tan solo 5 minutos, el cerebro va a registrar
una victoria sobre esa inercia. Libera dopamina de forma saludable y entonces empieza a cambiar mi identidad hacia la de alguien que sí tiene control sobre sus emociones. Aquí entonces es aplicar esta regla para cualquier cosa nueva que queramos implementar en nuestro día a día para que con el tiempo podamos nosotros ver el resultado. Como aquí estamos hablando de los disparos constantes de dopamina para mantenernos distraídos, para sentir un cierto grado de satisfacción, lo que tenemos que entender es que la creación de un nuevo estilo de vida a través de nuevos hábitos lleva tiempo y tenemos que estar conscientes de ello para poder crear una ruta, un nuevo camino a dónde quiero llegar, pero con qué micropasos yo puedo vencer la tecnología, puedo vencer el celular, etcétera, etcétera. Y de esa manera poder recuperar el control total y absoluto de nuestra forma de ser. Pues esto nos va a servir entonces para poder empezar precisamente como lo comentaba en la pregunta, porque ya sabemos entonces que sí es posible recuperar el control, pero bueno, tú nos mencionas por ahí los llamados neuromitos, porque antes se creía que ya no podíamos cambiar y sí se puede. Nos queda muy claro que sí es posible, así que nuestro cerebro tiene una gran capacidad de cambio. Y pues lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de ese patrón que queremos modificar y reconocer en qué momentos aparece para que realmente se genere una acción y podamos pues practicar incluso una pequeña pausa, como nos decías, antes de reaccionar, porque eso va a marcar una gran diferencia en nuestras acciones. Tenemos que detenernos algunos segundos para que podamos respirar. Ya, Frank, tú nos diste una técnica muy importante de respiración, porque la respiración consciente pues genera control emocional y eso va a ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Siempre debemos preguntarnos si realmente queremos hacer algo para que pues podamos reflexionar, tener el autocontrol verdaderamente y pues con constancia y con apoyo nosotros podamos hacer ese cambio tan importante en nuestra mente para poder construir hábitos más saludables, tomar decisiones más conscientes en general en nuestra vida cotidiana. Pues estamos llegando al final del programa. Vamos a escuchar la última cápsula informativa en voz del doctor César Manuel, quien también nos dará una recomendación y regresamos para poder despedir a Frank. Psicosalud informa. Desde Psicosalud queremos recordarte algo importante. El cerebro puede cambiar. No estamos condenados a repetir siempre los mismos hábitos. Una herramienta sencilla es practicar la pausa consciente. Antes de reaccionar por impulso, ya sea contestar con enojo, rendirte en una tarea o abrir el celular sin pensarlo, detente unos segundos. Respira profundamente y pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto? Esa pequeña pausa fortalece tu capacidad de decidir en lugar de reaccionar. Con el tiempo, estas pausas se convierten en nuevos hábitos. Si sientes que te cuesta trabajo cambiar patrones o mantener el autocontrol, busca acompañamiento profesional. Puede ser un paso valiente y necesario. En Psicosalud siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. Recordemos que comprender nuestro cerebro es el primer paso para dirigir nuestra vida con mayor conciencia. Pues muchas gracias, Frank, por toda esta información que nos has compartido. Verdaderamente considero que las personas, gracias a esta información, están reflexionando y yo creo que muchos van a emprender acciones que contribuyan a una mayor estabilidad emocional, porque definitivamente ese sería otro tema. Pero emocionalmente las personas se van afectando por el uso excesivo del celular, por la frustración, por el estrés que se provoca incluso al estar tanto tiempo con un celular. De ahí el enojo que ya se tiene por ese estrés y bueno, muchas otras situaciones que son serias para la sociedad en general.
Fran, ¿algo que desees agregar? Pues decirle a la audiencia que, como tituló esta conversación de quién controla a quién, si el cerebro, los hábitos y las decisiones, me parece que sí fuimos muy específicos con ejemplos muy comunes, muy cotidianos, porque la importancia radica en estar conscientes primero de qué es lo que ya no quiero en mi vida, en todos los aspectos. ¿Qué es aquello que ya me incomoda? ¿Y qué es aquello que necesito para dejar de estar incómodo? Entonces es una combinación que nos va a permitir, primero, de manera consciente, determinar qué es lo que quiero ser, qué es lo que tengo que hacer, para que en un estado de conciencia pueda analizar todo aquello que no me está dando un beneficio en diferentes maneras. En realidad, muchas veces la mente, como lo decíamos en su momento, en su oportunidad, es quien nos controla porque nos dejamos llevar. Pero si entramos en un estado de conciencia, en esta respiración consciente, o si entramos en un proceso de aprendizaje de meditación que no tiene nada de complejo, se nos hace complejo porque nuestra mente y nuestro cerebro, al ver que es algo nuevo, pues inmediatamente nos bloquea, nos corta energía. Ahí es donde está el gran secreto, poder identificar qué sensación tengo en mi cuerpo que me está impidiendo, cuando menos, levantarme de la sala, levantarme de la cama, porque hasta en eso influye mucho todo lo que hemos conversado. Y en un estado de conciencia plena, entonces yo puedo aplicar otra técnica o otra estrategia y voy a contar del 1 al 5, y si me tengo que levantar, yo empiezo a hacer lo siguiente: 1, 2, 3, 4 y 5, y me levanto inmediatamente. Ya le estoy dando una nueva orden. ¿A quién? A la mente. Porque si no hago eso, para hacer cualquier actividad, doctora, y no solamente para levantarme, para leer un libro, para salir a caminar, para arreglar un área del jardín, para lavar tu carro, para ir a hacer alguna actividad, aplica para todo lo nuevo que queremos hacer. Si logramos hacer esto, en verdad vamos a demostrar que nosotros sí estamos siendo conscientes del resultado que quiero tener a partir del día que quiero cambiar mis hábitos. Así que para todo el auditorio, espero que esta información sea útil y que lo puedan compartir con las personas que crean que pueden estar necesitando mejorar y cambiar su estilo y calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Que tenga una excelente tarde. Gracias a ti, Frank, nuevamente por haber estado en el programa, y igualmente que tengas una excelente tarde. Pues hoy hemos reflexionado sobre algo muy importante: cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestros hábitos influyen en las decisiones que tomamos en el día a día. Yo creo que entender estos procesos nos va a permitir reconocer que no somos simplemente víctimas de nuestras costumbres, ya nos los deja muy claro Frank, sino que también tenemos la capacidad de transformarlas gracias a la neuroplasticidad, porque cambiar no ocurre de un día para otro, es un proceso donde cada acción pues nos va a llevar a un cambio importante, va a ser una decisión consciente la que ahora podemos tomar y que nos genere una situación distinta, porque nuestro cerebro pues aprende, siempre se va a ir adaptando y puede construir nuevas rutas, nuevas formas de actuar cuando elegimos hacerlo ya con una intención. Así que pues hay que cambiar nuestros hábitos. Gracias por acompañarnos en Desde su Mirada. Si desean volver a escuchar este programa o compartirlo, pueden encontrar el podcast en la página de Sinergia Inteligente. Recuerden que se pueden comunicar con el doctor César Manuel Torres Arias al número telefónico 2227-7244-79, y él lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca, a Psicosalud Hidalgo, a Psicosalud Cuba, a Psicosalud Teciutlán, a Psicosalud Córdoba, por supuesto.
Se van a quedar escuchando una canción de Marc Anthony que se llama Vivir mi vida. Es importante vivir nuestra vida, pero de una manera consciente. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Frank. Solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la ley. Vivir mi vida, voy a gozar. Vivir mi vida, eso. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La ley. Oba. Vivir vida, voy a reír, voy a gozar. Vivir mi vida, mi gente. Oba. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír. Oh, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Vive, sigue, siempre para adelante, no mires para atrás. Eso, mi gente. La vida es una. Opa. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, Sinergia Inteligente presentó Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Escúchala cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.